Miremos este espejo bruñido y reluciente, sin el engrupe falso de una mentira más. Y vamos a encontrarnos con toda nuestra gente, mirándonos por dentro sin ropa y sin disfraz, con toda nuestra carga pesada de problemas. Hagamos un teorema de nuestra realidad. Juguemos todo el vento, la torre y el alfil en este escrachamiento de frente y de perfil. Como somos sensibleros bonachones, compradores de buzones por creer en el amor. Como somos con tendencia al melodrama. ¿Cómo somos los argentinos? Claro, si a esto le agregamos, estamos todos locos, estaremos haciéndole de Fabio Alberti en Todo por 2 pesos, pero no es el tema. El tema es un poco lo que cantaba Eladia Blasquez, si somos chantas, si somos melancólicos. ¿Cómo era milonga? Esos son los porteños, no los argentinos. Ese es el tema también. A mí me parece que muchas veces cuando desde Buenos Aires se habla de la Argentina, se habla del estereotipo del porteño. Vos sos mendocino. Yo soy mendocino, pero... ¿Vos de dónde sos, Dalmiro? De acá, de Capital. Bien. Esperaba una butata en respuesta, pero claro, ha sido absolutamente ortodoxo. Quiero decir que cuando la revista Gente pregunta con este mismo tono, ¿qué nos pasa a los argentinos? ¿Quiénes somos los argentinos? Habitualmente está hablando de la ciudad de Buenos Aires. No, no, está hablando de los modelos. Porque que de yo sepa, modelos. digamos, entre un jujeño y un porteño, entre un misionero y una persona que vive en Santa Cruz, hay muchísimas más diferencias que proximidades. Quiero decir, el tipo que vive en Misiones se parece bastante más a un paraguayo que a un porteño. Y el que vive en Jujuy se parece bastante más a un boliviano que a un porteño. Entonces, y un tipo que vive en Maquinista Sabio se parece bien poco a uno que vive en Buenos Aires. Me parece el Maquinista Sabio está acá nomás. Pero están de polimedia, elegir entre la geografía y la historia, elige la geografía. Estoy de acuerdo por una vez, y Pero Dios me ¿estamos de perdone. acuerdo en elegir la geografía o la historia? No, estoy de acuerdo por una vez con Dalmiro Sáenz, decía. Yo creo que es un serio error esto. Creo que es una idea que se nos ha ido de las manos. Creo que una de las definiciones de los argentinos es no habernos vuelto a preguntar quiénes somos desde hace mucho tiempo. Esto es, hay una idea de la argentinidad, una idea de la patria, de cómo éramos los argentinos, cómo fue fundado este país, cómo fue creciendo este país y transformado en una nación, y de cómo somos ahora, que creo que se reduce bastante a un chiste que dice que el mejor negocio de América Latina es comprar un argentino por lo que vale y venderlo por lo que cree que vale. Y creo que en ese sentido, estos cambios son también los que han propiciado estas enormes diferencias entre un argentino de Jujuy y un argentino de Buenos Aires. Bueno, el libro de historias dice, por ejemplo, que Argentina se declara libre, que Buenos Aires se declara libre el 25 de mayo de 1810. Y eso se estudia en Jujuy, en Tucumán y en Santa Cruz. Lamentablemente es así. Esto es así. Buenos Aires se pone a la frente de los pueblos de la ínclita unión. Caramba. ¿Cuánto tiempo demoró la noticia en llegar al Cabildo de Tucumán? 6 años, bueno. Entonces Tucumán se declara libre 6 años después, que no son 6 años. Perdón, ¿puedo opinar? Son 2 meses después. Me parece que el tema tiene mucha riqueza, porque desde Facundo de Sarmiento, el hombre que está solo y espera, de Scalabrini y Ortiz, pasando por José Hernández, Mallea, digamos, la identidad de los argentinos fue un tema que preocupó mucho y que se transitó por todo el ensayo. Hasta pensadores extranjeros como Ortega y Gasset. Digo, Ezequiel Martínez Estrada. Ezequiel Martínez Estrada. Digo, pero hay más que eso, si me permite, querido compañero, y es que es un país, la Argentina, nosotros los argentinos somos dueños de un país que tuvo la posibilidad de pensarse como nación. Esto es, para un francés es mucho más complicado. ¿Cuándo se pensó como nación? Desde 1810 en adelante. Y en el 16 no se pensó como nación. En el 16 ya estaba pensada buena parte de las cosas. Sí, se volvió a pensar a comienzos de siglo, a finales del otro. Independencia y no se declaró nada. Pero sí, yo creo el 25 de mayo y el 9 de julio. Bueno, está como bien, hecho histórico. Está bien. Y voy a la historia que quería dar. De todas maneras, estamos hablando de la identidad. Los jugadores de póker siempre dicen, yo siempre lo digo, después de 20 minutos de jugar no sabés quién es el boludo de la mesa, el boludo sos vos. En Argentina pasa eso. Si no sabemos qué somos, es que no somos. Los argentinos no saben lo que os pasa, no sabéis lo que os pasa y es eso lo que os pasa, decía Ortega y Gasset en algún momento. Yo creo que el último gran debate sobre la identidad nacional fue en el 70 con las cátedras nacionales. Luego ese debate se abandona. No es que la identidad la hayamos encontrado y estemos bien seguros, es que hemos dejado ese tema como secundario. Hubo debates truchos como el de la generación del 80.
No tan truchos. No fue un debate No tan trucho de la truchos. generación del 80, caramba. Falaz, Es por lo menos. No, no sé si falaz. Hubo un debate y hubo un modelo de país que surgió de ahí. Somos también aquello que construyó la generación del 80. El problema es que después, como decía Julio antes, no se volvió a pensar más seriamente y cuando se pensó no se puso en ejecución un proyecto de país como sí sucedió con la generación del 80. Quiero decir que el ala derecha, en este caso Siempre nos toca lo mismo. que me embarga realmente no el ala derecha, sino el concepto neoconservador que han mostrado los dos supuestamente progresistas, Julio Bárbaro y Jorge Dorio. Me Temas embarga del el que nos vamos pecho un júbilo secreto al fin me encuentro con mi destino sudamericano. Continúe con la payada, devuélvasela, por favor. No. ¿No? Para usted esas cosas son para usted. Yo seguiré hablando del ser nacional, que es lo que hoy nos toca. Dicen que es así. Entre Rosas y Sarmiento, Don Segundo y Martín Fierro, la barbarie y los modales europeos. El país de los inventos, Maradona, los misterios del lenguaje metafísico, del gran resentimiento. Bienvenidos inmigrantes a este paraíso errante. Ya se sabe que el que no arriesga no gana. Y esa casa que dejaron escapando entre las balas era el caldo del cultivo a la nostalgia. Bienvenidos a la casa de todos, a la casa desaparecida. Cineastas, escritores, sedicentes un montón de cosas. En Cambalache también aquello de Discépolo está condensado. Si hablamos de quiénes nos pensamos cómo es la Argentina y cómo somos los argentinos. Me parece que el Cambalache también tiene que ver con el montón de gente que cada uno con su librito se pensó el país. Y por supuesto esto tiene que ver también con la historia oficial, me parece por lo menos. Jorge Luis Borges dijo que tenía siempre claro que era un argentino, hasta que alguien le preguntaba qué es ser argentino, que ahí empezaban las oscuridades. Y cito a Borges, que era muy argentino porque era hijo de extranjeros y soñaba con vivir en otra parte, y fue enterrado en Ginebra, a su pedido, fuera de la Argentina, porque me parece el paradigma de muchos próceres, y para mí Borges es un prócer cultural, de muchas de las personas que cuando hablamos de Argentina pensamos en mayúsculas, cuyo destino fue morir en extranjero. San Martín y Rosas, por ejemplo. San Martín, Rosas, entre Dijiste otros. Rosas, Te diría Yupanqui, bueno, lo dijiste vos, Rosas. No, te vos no te diría repetiste. también Atahualpa Yupanqui. Digo, el destino de pensar a la Argentina y ser argentino y morir en la ignominia, en el exilio o fuera del país. Y en algún caso hasta la elección de morir fuera de ese país. La elección de morir fuera de ese país tiene que ver con la forma en que se van desarrollando los destinos de la patria. Me parece que no es una elección la de morir fuera del país, sino una condena. Un país, creo que esto se lo debo estar robando seguramente a Terraño o algún otro periodista que escribió sobre estas cosas. El destino de un país se define muchas veces por cuáles son los miembros de su comunidad que se ven obligados a morir afuera. En un país donde los sanmartines mueren afuera, realmente se puede esperar poco. Donde los Salvador María del Carril mueren adentro. Salvador María del Carril es aquel miserable que le mandó una carta a la Valle aconsejando fusilar a Dorrego Claro. y que después le explicó cómo hacer toda la historieta. Digo, ¿Qué fue vicepresidente de quién? Salvador María del Carril, no, De Derqui, estoy si no me hablando de... equivoco. Sí, De estamos Derqui, hablando... ¿no? Pero fue mucho antes en lo que él está contando. Sí. Estoy hablando de... 1800. Han fusilado a Dorrego, la patria En está... 1829. Sí, agonizando por la elección del poder, etcétera, la libertad peligrando. Digamos que en todo caso esa es la forma en que se condensan los heroísmos de la patria. Estamos hablando de todos modos de cómo pensar esa identidad y de cómo se responde a esa identidad. Esa gente, digo, los sanmartines, respondieron a un modelo de país pensado y estructurado en base a las posibilidades que daba la historia. Es lo que no se ha vuelto a hacer desde hace mucho tiempo. Belgrano también murió en el exilio, Ahora- aunque haya muerto en Buenos Aires. Creo que eso también tiene que ver. Exactamente. Belgrano murió en el exilio, aunque haya muerto acá, el Día de los Tres Gobernadores, ¿sí? Bueno, Belgrano fue un prócer al revés de los políticos actuales. Nació rico y murió pobre, absolutamente pobre. Polimeni insiste en pensar que los políticos actuales son malos y se pliega a esta gente que no quiere que haya políticos No, en si la está- Argentina. yo no me privo a la gente que no quiere que haya políticos, sí a la gente que desea mejores políticos. Está muy bien. Bueno, los políticos no están mal. Peor aún son los advenedizos como el presidente que le toca a los peruanos, a quienes liberamos alguna vez de una Yo digo, lacra peor. volvamos a la identidad. La identidad es un hecho dinámico, no es un tema Sí, estático. señor. Obviamente, esta fue una búsqueda de nuestra sociedad en todas sus etapas. Parecería que en los últimos tiempos nos arrimamos a una identidad común compartida, pero si nosotros pensamos cuál fue la cantidad y la fuerza del tronco inmigratorio, bueno, toda esta mezcla de sangres va cambiando y dinamizando esta identidad. Y eso nos lleva a tener que buscar... Seguro, pero ese cambio, en el caso de la inmigración,
respondía a aquel primer modelo, al de se levanta la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, coronada a sus 100 de laureles y a sus plantas rendido un león. Un país con ideales contrarios a los de una cultura europea donde el destino de clase, el destino de sangre, era aquel que iba a regir los destinos de una persona. El país de la inmigración, el de Irigoyen, el de Perón, responde a esa identidad, no así el de algunos sucesores y traidores de esas causas. No, Sin ir más lejos, el uno expresidente. solo busca lo que ya ha encontrado. No es verdad, eso es una frase ingeniosa, un poco es vacía de así, contenido. no, ¿Qué es eso? ¿Qué el quiere que decir? busca la fe ya la tiene. El que busca quiere saber cómo es que ya es. Bueno, pero así se construye un país. Y bueno, quiero ser un somos, miserable, ¿no? entonces ejerzo un destino No queremos miserable. saber cómo somos. Pero el tema nuestro es que no hubo un tronco que rija una identidad. Si uno va a Estados Unidos puede haber tenido una semejanza en cantidad migratoria, pero el tronco sajón impuso una línea. En el caso nuestro, lo hispano no fue, lo indígena tampoco fue. Es decir, somos una mezcla más que una línea de identidad. Pero ¿cómo Estoy se de acuerdo. fabrica No. un Julio Bárbaro? ¿Cómo lo fabricás? Por eso, Con esa si no, mezcla. claro. No, Mirá no, que- pero esa mezcla es mentirosa también. Esa mezcla, la idea del crisol de razas, es otra de las patrañas que han surgido a finales del siglo pasado. Y si no el crisol, ¿qué? El crisol de razas implicó que se quemaran adentro de una olla un montón de personajes que eran enemigos del establishment. Primero fueron los españoles, había que denostarlos y sacárselos de encima. Después los indios, después los inmigrantes, los anarquistas. En los 70 terminaron matando a quien se pudiera. El establishment fue el que fue marcando lo que decidía ese crisol. Este país fue pensado como un país blanquito, sin demasiada conexión con los indios, sin negritos, sin cosas que O sea, molestaran como esa cosa. civilización y no como barbarie. Exactamente, Sí. y además empezó con un genocidio, convengamos en esto, Pero ¿no? ¿qué duda podemos Estamos tener hablando- de que hemos estamos sido hab- la barbarie y no la civilización? Estamos Digo, diciendo el- que- Hemos sido la barbarie con disfraz de civilización. La civilización Hemos sido la funciona barbarie. elegantemente en los centros civilizatorios, en la Europa, en los países poderosos, en los países centrales. Cuando ese modelo se traslada al lugar de la mucama, que es el que nos ha tocado, solo se puede tener relaciones carnales con el enemigo. Lo que decíamos nosotros es que esa barbarie era lo más civilizado que tuvo nuestra Exactamente, nación. y solo hemos sido esa barbarie. Lo que te quería agregar es que en la discusión del ser nacional, esta conjunción, que nadie sabe exactamente qué, siempre ha sido un valor o usufructuada por la ultraderecha, la derecha montana. Es decir, no conozco ninguna fuerza progresista en la historia argentina que se haya detenido a discutir sobre el ser nacional. Bueno, no, Hernández ¿cómo que no? Arregui, Hernández Ninguna Arregui, fuerza- la formación del ser nacional de Hernández Arregui es progresista. Escalabrini Ortiz con el hombre que está solo y espera es absolutamente progresista. La búsqueda de Jaureche lo La es. búsqueda de Julio, Jaureche yo también dije lo es. ninguna fuerza progresista, no ningún pensador. Está bien, Digo, me en parece eso tenés que razón, ha está sido un bien. debate. El nacionalismo, vos decís, fue Ha siempre sido un conservador. debate usurpado, tal vez por el internacionalismo proletario y aquella historia. Cállate, Digo, pero es un debate usurpado. Pero ustedes son 3 o Pero, 4, ya te lo ¿de dijeron. dónde salen los Polimeni, los Bonadeos, los Dorio, los Julio Bárbaro? Salen, dice. Los Y bárbaros, y los vencen los Sáenz. bárbaros. No existen, no sé. Ah. Es un producto. Dice un Pero- Patricio, pero- los pero- Sáenz no pero existen. porque Bueno, está los bien. Sáenz no existen. Salen, no, quédate callado un poquito. ¿De dónde sale? De esa mezcla, de esa maravilla de mezcla. Esa palabra crisol no es vergonzante. Las No digo que maestras sea son- vergonzante. No, él no dijo que fuera No dije que fuera vergonzante. Él dijo vergonzante. que Pero mentira. dice con tono- Vos bueno, dijiste que es mentira. Yo dije que es mentira porque en el ejercicio de los derechos y del usufructuar los bienes de una nación, en ese crisol siempre ha habido gente a la que le tocó estar mucho más cerca de las brasas que encima de la olla disfrutando las mieles del éxito. Y en las mismas familias, así lo cuenta de alguna manera Nelly Fernández Tiscornia en su obra Made in Lanús. La película Made in Argentina tiene para mí una secuencia final que es absolutamente maravillosa y que marca un poco la diferencia entre los que en algún momento se fueron y los que en algún momento se quedaron. Pero tiene que ver con el ser nacional, independientemente de que Patricio Contreras sea chileno, que es uno de los 4 protagonistas fundamentales, pero Patricio Contreras es entrañablemente nuestro, aunque sea chileno. Este es el hermosísimo final de Made in Argentina. Esta mierda no da más. ¿Cómo que no da más? Acá las cosas tienen que durar.
cosas tienen que durar. La Yoli, carajo. Qué dulce mi aire, qué aroma a jazmín. Aquí en Buenos Aires, mi olor, mi confín, el vino, la casa, mi poco de fe, mi gente, mi raza, me dan el porqué. No nos iremos nunca, no importa si hace falta repechar, si todo en nuestra casa tiene pie y estamos por amor hechos a mano. No nos iremos nunca, el cielo en todas partes no es igual. Aquí donde perduran ternura y vigorrión, y a mi Argentina le florecen las licinas en el corazón. Aquí nos quedaremos, juntos vamos a empujar, porque aquello que queremos deberá lograrse acá. Mi gente, mi casa, mi poco de fe, me llaman, me emplazan, me dicen volver, ¿cómo vivir sin verte? Me parece que sería por lo menos una necedad negarle argentinidad a Julio Cortázar, pese a que nació en Brujas, en Bélgica, que en el 51 se fue de la Argentina, que volvió esporádicamente cuando volvía la democracia por el 83 y que enseguida murió otra vez en Europa. Me parece que sería una necedad negarle argentinidad, ¿no? Me parece que es una necesidad, pero uno se pregunta si la pertenencia implica identidad, porque somos una sociedad donde hay distintas visiones de la identidad. En nuestra infancia nos decían que no podíamos llegar a nada porque España y Italia no eran exitosas. A Dios gracias, hoy lo son las dos, con lo cual estos dos troncos migratorios se convierten en riqueza. La discusión sería qué quiere decir exitoso, ¿no? Digo, no, que Italia y España son exitosos, no me cabe la menor No, duda. pero en aquel momento, ¿por qué? Porque perdieron, No, porque estaban cerca del porque eje. en aquel momento la idea era que el éxito era ser inglés. Claro. Digamos, se pensaba económicamente como inglés, filosóficamente como francés y militarmente como alemán. Se Era pensaba, esta mezcla. se pensaba siempre con mezquindad, puesto que, por otra parte, todo eso no es otra cosa que Occidente, que empieza justamente en Italia bastante más que Y en de ningún otro espaldas lugar. a América y por- mirando a Europa, cosa que para los argentinos fue siempre duro, ¿no? Lo O porque los paradójico de ese franceses- proceso o porque los sería- franceses eran menos latinos que los españoles y los italianos. Decía, lo paradójico de ese proceso sería que los diarios... No, de no este- me den bola que todo no importa. Los franceses, vamos a devolverle una pared al compañero Diego. Los franceses Una. no son menos latinos que los españoles y No, los eso se italianos. decía. Pero lo que importa allí es que los franceses no son, no es Parece más cajetilla que Madrid, no es viejo. Vercingetorix, los franceses son los franceses de la revolución, que son los únicos que nos interesan a nosotros, los pensadores que alimentaron el pensamiento de Mayo. ¿De qué A mí, declinación era Vercingetorix que no me acuerdo? Vercingetorix, no se declina, es un nombre galo. Continúe. Te decía, Entonces- lo paradójico de este proceso es que nosotros vinimos de los barcos, viniendo de España, nosotros no, porque yo debo tener un abuelo indio, como está claro, pero otro siciliano por mi apellido. Decía, los argentinos venimos de los barcos, nos nutrimos de los barcos, y los diarios de este mes han estado llenos de noticias sobre la enorme cantidad de chicos menores de 25 Que se que quieren están yéndose o queriendo irse a España e Italia. Digamos, la dada vuelta a la historia, ese giro de la historia, por el cual los que vinimos e hicimos este país
nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, estarían viendo ahora un proceso por el cual aquellos para los cuales hicieron el país, muchos de ellos se quieren ir, no quieren saber más nada. Me con parece este que Sí, país. pero tema también también- volvemos a hablar, querido Polimeni, tal como vos decías antes, que a veces se piensa en Buenos Aires y no en el resto. La gente que está pensando en poder irse del país no es la gran mayoría de la patria. Se le hace mucho más cuesta arriba a una persona que no ha tenido ni la oportunidad de la educación, ni la oportunidad del derecho en general, irse a otra parte, digo, que a cualquier persona que sale de Buenos Aires y tiene la posibilidad de actuar como graduado universitario en el Ojo, que exterior. los que se van no son solo los graduados universitarios, No, pero en son este país técnicos. hay 15% de desocupación hoy. Sí, 15% pero, de desocupación según sí, las pero no cifras. son los desocupados del grueso, de los desocupados aquellos que están optando por un Lo destino, que destino dice al exterior. Polimeni es cierto en esto. Nuestros padres o abuelos venían porque no veían en Europa un futuro. Y esto era en España, esto era en Italia, digamos. La inmigración es el resultado de una frustración. Y hoy en nuestra sociedad hay una frustración que incita a esa inmigración. Después, ¿qué sector social es otro tema? Está Ahora, bien, yo, pero yo está- arranqué con Cortázar, que no está ni en un caso ni en el otro. ¿Mm? Esto es cierto. Lo que pasa es que Cortázar no está en medir situación la límite. nacionalidad, digo, por el simple accidente del lugar en que se nace, también me parece una butad. Porque Es que Cortázar, él Cortázar nació es por accidente. evidentemente argentino. Fenómeno, pero el 51 se va y Es no se así. va exiliado. No se va exiliado políticamente. Se va. No, se va. Porque decía, entre otras cosas, en su época muy gorila. Se va por antiperonista, digámoslo. Claro, Digámoslo claramente, él decía sí, que, sí, que, por ejemplo, la marcha peronista y los bombos no lo dejaban escuchar en paz los cuartetos de Brahms. Ajá, Una cosa así. bien. Ahora, Cortázar de alguna manera encarna un caso bastante paradigmático, me parece, porque si lo leemos hoy nos damos cuenta que el olor a pizza de la calle Corrientes está en sus poemas y en sus libros. Bueno, pero esa es la literatura de Cortázar. No, Borges ese hay es un, el hay un ensayo sentir. maravilloso de Borges, que es el escritor argentino y la tradición, donde explica claramente que hay dos opciones para ser un escritor argentino. O uno escribe sobre gauchos, y cualquier tipo que venga de Polonia o de Reykjavik puede ser un escritor argentino, o bien ser escritor argentino está dado por otras cosas que por el color local. En Perdón, un país como el nuestro, Reykjavik, sobre que es la todo... capital de Islandia, Sí, señor. no la de Perú. A veces es la de Perú. Gracias. Hay presidentes La patria extranjeros. son los otros, escribió Borges. Sí, eso lo escribió, eso se llama Oda, escrita en 1962, pero después escribió en el 66 otro poema que dice La patria somos todos. Me parece más interesante el Borges, claro, de Marechal apología de decía, la longaniato. patria es un dolor que nos gusta, ¿no? A lo mejor decía eso porque gobernaba Onganía. Sí, Borges en ese eso es momento. cierto. La Por eso, patria somos dejemos todos. de lado la circunstancia externa y recuperemos el poema, que es lo patria mejor la de Borges. infancia, La patria es la infancia. Nos fabrican la patria. Después nosotros la seguimos fabricando. Marcel La Proust patria en es la busca del tiempo infancia. perdido. Sí, Exactamente. totalmente. Proust es nada más cierto. argentino que Proust, todos lo sabemos, ¿no? Tal vez la patria sea el idioma. Y pocas cosas más argentinas que Cortázar, de acuerdo a este testimonio, que tiene que ver bastante con lo que estábamos charlando recién y un poco con lo que decía Almiro respecto de Proust. De manera que buenas noches, Che Bandoneón. Qué bueno verte bien y en tan buenas manos. No se me ponga modesto, don Fuelle. Hágame escuchar su música mientras yo lo acompaño con vino y tabaco y tantas nostalgias. Todo eso que lleva los muchos nombres que usted tiene. Porque usted se llama Siriaco Ortiz, se llama Federico, se llama Laurens, se llama Piazzolla, se llama Pichuco, se llama tantos otros. Y esta noche se llama Juan José Mussolini. Ya ve si lo conozco. Respire a fondo y dele. Cuénteme de ese Buenos Aires, tan lejano ahora para mí. Cuénteme de mi propia vida, de pibe y de muchacho. Y gracias, Che Bandoneón. Cortázar está planteando que la patria bien podía ser el tango. Ampliando a Proust, nuestro amigo Dalmiro piensa que la patria puede ser la infancia. Yo conozco gente para la cual la patria es el rock and roll, el rock argentino. Conozco mucha gente cuya patria es mucho más amplia que los límites de la patria. Pero en mi experiencia personal, la patria es el idioma. Contrariamente a los que piensan los Daniel Haddad del mundo, que ¿Otra el vez? ciudadano que nació del otro lado empieza a ser un extranjero cuando pisa este país, yo pienso que en realidad
La patria es el idioma. Es decir, cuando uno está en México, en el sur de Estados Unidos, en España, en Colombia, tiene una relación con el otro, con el que está al lado, que es fraternal, puede entenderlo, puede hablar el mismo idioma. Cuando uno cruza la frontera del idioma, cuando uno cruza la frontera española y está en Francia, cuando uno cruza al inglés, incluso al portugués estando en Latinoamérica, uno empieza a entender que eso es la extranjería, el no entenderse, el hablar otro idioma. En mi patria, por ejemplo, estoy seguro que hay muchos mexicanos, muchos paraguayos y muchos chilenos. Y estoy seguro también que hay muchos que nacieron en la Argentina, que en mi patria, que a lo mejor es una patria de apátridas, no estarían. Jorge Rafael es uno de ellos. ¿Puedo contar mi historia en cuanto a lo que vos decís? Yo soy mitad alemán, mitad italiano. No tengo una gota de sangre ni española ni portuguesa. Cada vez que me tocó por trabajo o por turismo en alguna oportunidad, mucho menos también, por cierto, estar en España o en Portugal, yo me sentí mucho más en casa en España o en Portugal que en Alemania o en Italia. Porque es el idioma. Porque estás al lado, es el idioma tuyo y el idioma al lado, la lengua. No, las raíces no pasan solamente por ahí. Por eso, el idioma es una raíz. De todos modos, pasan por el amor No y pasan por el odio. Ni siquiera te odiaban esos. También. En Alemania no te odiaban. No, Pero a un bonadeo no ser odiado es muy duro. Vos sabés, preguntale a mis hijos. Pero No lo sé. me parece que la identidad que buscamos son aquellos rasgos que definen una cultura. Cuando uno habla de un francés, de un alemán, de un español, tiene rasgos claros que definen esas identidades. Esos países pueden entrar a la globalización porque su identidad está segura y entonces pueden hacer el conjunto. Cuando uno va a España, ve que la pelea con el País Vasco, esto está cuestionando la identidad. Si uno va a los años 50, ser peronista o antiperonista eran dos concepciones de la identidad, Claro. no eran dos ideologías. Claro. O sea, no estaba clara cuál era la forma de ser argentino y esto se debatía. Seguramente, pero además hay otra cuestión con esto, y es que la posibilidad de los países de las naciones americanas ha ido un paso más allá de esta otra identidad, y por eso decía que es casi más inevitable cuando uno es francés, ser francés definitivamente. Quiero decir que en los países como el nuestro, la identidad fue forjada en base, primero, a esos rasgos que conforman la identidad de una nación, y después a las ideas que se sumaron a esos rasgos. Esto es, un país donde el trabajo sea un valor distinto del valor de la sangre, del valor del apellido, un país donde la solidaridad social marque otro tipo de nexos, de lazos respecto de cómo armar el futuro de una nación. En ese sentido es que además, yo creo con Polibeni también, que esas identidades pueden ser más comunes, pueden ir incluso más allá de la lengua, pero además están las otras cosas y es, digamos, esa base de la que uno surge. Yo estoy mucho más en casa en Italia que en la España moderna y progresista, pero de todos modos, ¿Por qué? insisto, simplemente porque, digamos, para el clasicismo, para novedad lo clásico, para el clasicismo el verdadero, el de Occidente, el fundante, una vez más la lengua, el latín, una vez más cierta forma de la trama social que viene de nuestra inmigración. ¿Vos crees, como algunos profesores, que el latín es una lengua viva? Yo sí, y sí, pero después te lo explico fuera de cámaras. Pero ¿Se dan cuenta cómo somos los argentinos? Banco Credicop. Cooperativo Limitado. La banca solidaria. Estamos medio como hurgueteando en las raíces para discutir un poco el tema de cómo somos los argentinos. Creo que tendríamos que ir un poco al tronco o a la copa. O en todo caso, cómo somos ahora los argentinos y no solamente los porteños. Como bien decía antes Julio Bárbaro, la identidad es una cosa dinámica, el destino de las naciones es una cosa aún más dinámica y conflictiva, y una de las escasas ventajas que nos ha dejado la década de menemismo es la posibilidad de repensar un país, de pensarlo además en sus estructuras fundantes, en sus estructuras sociales más fundantes. Tenemos que volver a pensar, ahora que ya sabemos que el sindicalismo, si es una columna vertebral, ese cuerpo está paralítico, o por lo menos le han puesto una prótesis tremenda y sé dónde se la han puesto. Quiero decir, es un momento para repensar otra vez qué tipo de país queremos, cuál es el destino al que vamos a acceder ahora que la globalización no se puede negar, pero sí hay posibilidades de sobrevivir dignamente dentro de esa globalización, y una de ellas es recobrando la identidad nacional. Tal vez los argentinos seamos como nos ven los otros y no como
como los argentinos creemos que somos. Ese es el problema de los argentinos, de muchos argentinos tan pendientes Claro, de cómo pues, nos ven, cómo nos respecto- ven en el Al exterior. respecto de eso, en muchas partes del mundo se cuenta un chiste que reza más o menos así: Dios estaba creando al mundo y estaba creando las naciones latinoamericanas, entonces le dio a Nicaragua un montón de lagos muy buenos. Y Nicaragua estuvo creada. Le dio a Chile una cordillera inmensa y un litoral muy extenso, y Chile estuvo creado. Le dio a Bolivia un territorio sin mar, y estuvo creado. Le dio a Brasil un lugar con un crisol de razas sin conflictos y un litoral extenso, y Brasil fue creado. Y después llegó el momento de crear Argentina, y le dio un litoral extenso, una pampa riquísima, muchos lagos, un paisaje fabuloso, cordillera muy grande, una Patagonia inmensa, varios climas juntos, y los demás países del mundo protestaron. Y dijo: a cada uno de nosotros nos da un don, y Argentina les da todo juntos. Y Dios se bajó los lentes, miró al mundo y dijo: sí, pero esperan que ponga a los argentinos adentro. Y ahí se acaba. Te crees muy listo, ¿no? Así es como nos ven. No, ese es un chiste Tu argentino sobre la xenofobia argentinidad, no tiene desgraciadamente. límites. Como xenofobia es el odio hacia el extranjero. No, bueno, Por eso mismo. tu xenofobia al revés. No tiene, yo pensé que te ibas a poner los anteojos así, como se los pone Grondona, ¿viste? Julio, No sé quién es Julio Grondona. el socio de Ávila. No, pues yo conozco a Mariano, el primo de Julio. No, pues está bien. Dale. ¿Qué, Dalmiro? No, nada, pero... Nada, vamos al corte. ¿Qué puedo Pero decir? me parece que, ¿Cómo te diste? ¿Qué autocrítica bien hecha hiciste? Vine sintético de fábrica. Diego, chiquitito, me no parece que Deja que hablen ellos y hablamos. Dale, dale. yo creo que Sigan hablando. Dale. hay en nuestra historia, por eso iba de Sarmiento a Scalabrini Ortiz, planteaba lo de José Hernández, lo de Mallea, lo de Roberto Ar. Creo que el ensayo es el espacio por el cual en la Argentina transita este debate sobre nuestra identidad. Y en rigor tuvo dos grandes troncos. El tronco popular, que es aquel que cree que lo más importante de la identidad surge del pueblo, y el tronco elitista, que casi siempre fue europeo pro-inglés, donde planteaban esa élite que el pueblo era lo que pesaba, me lo parece, que molestaba. me parece un poco reduccionista. Sí, bueno, estoy No, me reduciendo parece- para discutir. Eso ¿qué quiere que termina, haga? está eso bien, termina bueno. después de la Segunda Guerra y entonces todo lo bueno se convierte en yanqui. No, bueno, Más o bueno. menos. Algo de eso hay, si Sí. querés. Está Es que la- buscando es que- cada vez a mayores reducciones. Esto, Jorge, es que la, No, pregunta, no, es yo que la no. pregunta sobre la Yo me sumo a identidad... las reducciones de los Sí, otros. Es que la pregunta sobre la identidad es la propia identidad. Yo nunca encontré un chino que debatiese sobre el ser chino. pero justamente, pero ¿y cuál es Los el chinos problema? sí- se li- ¿Cuántos chinos conoces? Conozco más de un chino, pero... Dame nombre. ¿Eh? ¿A quién conoces? ¿Qué chino conoces? ¿Qué No. crees que diga? El chino Koudane. Lo que te qui- no. Después de tanta dinastía, esa discusión Después de está 5.000 superada. años Bueno, esa discusión está este es el problema. Entonces ese es el ¿Por qué? punto. ¿Por Los qué chinos tenemos- no discuten sobre el ser Pero chino. justamente, pero ¿por qué vamos a hablar, tener que pero es pensar que- en una nación con 100 y pico de años como una nación y una civilización con miles de años de historia? es absolutamente- Si no es que, entendemos bueno, este es que primer ese es paso, el es una punto. tontería que nos pongamos Jorge, a es tratar que ese de es el pensar una punto. La identidad. discusión sobre la identidad es nuestra identidad. Estar en una Está identidad bien, que se pero discute. está bien, pero no es tan sencilla la Mirá que cosa. No, por no es email decir, tiene- nuestro problema es la crisis económica y entonces ya está resuelta la crisis. Los mexicanos no discuten sobre la mexicaneidad. Es así, son mexicanos. ¿Cómo? Jiménez tiene por semestre 5 minutos de lucidez y los tiene en este momento. No lo pierdan. Seguí diciendo. No, vos me interpretás pero mejor, Está dale. perfecto lo que dijiste. Mira qué lindo lo que dijo. La búsqueda de la identidad es la identidad. Bueno, Una insisto- sanata lo que dijo No, Polimeni. lo dijo No muy conoce bien. ningún chino. Pero importa. conozco más de un chino que te Diego, asombraría. Pero ¿cómo puede hablar Polimeni sobre la chinidad? ¿Y por qué Diego, hay que estuve saber? Pero, en Diego, China, estuve en Corea, Diego, estuve en un lo montón que de lugares uno- donde, Pero la donde otra hablé. historia era de los mexicanos. ¿Cómo que los mexicanos Diego, no discuten la Diego, mexicanidad? Son no, mexicanos. Pero yo creo que lo que están planteando aquí es Que este la programa no identidad sirve. nacional requiere Claro. del paso de un tiempo suficientemente extenso. La identidad europea hace 30 años estaba en discusión, o 50 o 60 años. La identidad de los- común europea. Claro. Y hoy no está. Digo, para nosotros, comparar con China es lo que nos hace sentir que estamos en la pubertad de la identidad. Yo creo que en la es una nación- subyacencia, Julio, yo creo que en la subyacencia la identidad europea, de algún modo en algunos estamentos sigue estando. Pero Hay no, muchos no, que no, no les no, hace no. mucha gracia el mercado común. Pero hombre, justamente lo que está diciendo Julio, creo entender, es que la comunidad europea ha encontrado una forma de ser europea y seguir siendo alemana, francesa,
británica que está fuera de este juego, justamente, y no es ocioso. Pero más desde y el bolsillo que desde el sentimiento. Pero No, hombre de Dios, esto no es cierto. Esto no es cierto porque además justamente, ¿cuál es la preocupación de Europa porque haya una guerra en Yugoslavia? Es justamente esa pateada de tablero. No es lo que nos pasa cuando hay una guerra en Perú y Ecuador e intervenimos después Pero nosotros ¿vos crees, vendiéndole armas Jorge, que en, los a esta países, en gente. algunos países centrales europeos Sí. no siguen de alguna manera en medio en voz bajita diciendo Portugal es el norte de África? Pero, ¿Y vos te crees que esos mismos países europeos conocen la diferencia entre un uruguayo, un argentino y un chileno? No, pero pero ¿cuál eso es sí el tiene que problema ver. otra vez? Estás confundiendo el culo con la memoria. ¿Qué te pasa? En todo caso, repítame la metáfora, en profesor. todo caso, otra vez volvemos a lo mismo. Yo no sé qué es lo que confunde, pero efectivamente el problema entre uruguayos, argentinos o qué sé yo, no es un problema de la identidad europea. Del mismo modo que no es un problema de la identidad argentina, ¿qué caso se está pensando en Portugal o en Ucrania? En todo caso, lo que digo es que nuevamente esta imposibilidad de pensar una identidad diciendo, bueno, caramba, el problema es pensar una identidad, lo único que hace es que no podamos seguir en esa línea de trabajos que van desde la gente como Sarmiento Alberdi, que pensó con cierta lucidez algunos de esos problemas. El último y qué sé yo, Alberdi. El último Alberdi el viejo. Alberdi el viejo. No, Alberdi bueno, el joven como le usted pegaba quiera, las lámparas. Como usted quiera. En todo caso, lo que digo es que hace rato que no se ve alguien que se ponga a pensar operativamente esa identidad y la transforme en una obra de gobierno. Pero ¿qué es identidad? Cuando Argentina conquistó Punta del Este, ¿qué pasa? Nuestra identidad está ahí. Esas minas maravillosas que están en Punta del Este son nuestras. Es un pedazo de la identidad. Perdón, un pedazo de la identidad. Importantísimo. Cuando un francés va y destruye un McDonald's, Francia se siente identificada con un gesto que está discutiendo la globalización desde la defensa de los intereses. Cuando nosotros nos paramos en cierta situación de libertad de mercado y vemos que nuestra burguesía desaparece alegremente, es que tenemos la identidad débil y tenemos cierta impotencia de defender nuestra propiedad, nuestra burguesía y nuestro producir, que es también nuestra identidad. Pero, Julio, porque los franceses también. La burguesía argentina existe. ¿Qué es la burguesía argentina? El hijo del obrero en Argentina es clase media. ¿Qué es la más burguesía? No. Yo digo, no hay país capitalista sin burguesía propia. Si no, sos ¿Quién una dijo factoría eso? alegre. ¿Por qué? Esto es ¿Quién así. O sea, si no tenés burguesía, sos una factoría. Entre otras Y no hay cosas, factorías ¿quién inventó propias, que eso? yo sepa. Entre otras cosas, Bueno, no la entender vieja todavía defensa- que hay no, una pero- burguesía fundante acá es un serio Perdóname. problema para determinar una identidad y un destino. Dalmiro le acaba de preguntar a Julio, Sí. por favor, ¿quién te contó eso, dijiste vos? Sí. ¿De qué? Por favor, lo que acaba de decir. De la burguesía nacional. No, pará, deja que se arregle grande. Sí. No. Lo que acabo de decir es clarito. En el mundo, los países que no tienen burguesía son, en el capitalismo, factoría. O sos socialismo o sos factoría. No hay otra opción. Si vos no tenés capital propio y todo lo comprás afuera, sos una colonia. Normalmente no hay más colonias prósperas. Las colonias son todas de dolor, angustia y miseria. ¿Alguna vez- Entonces, alguna vez Definime la colonia burguesía. tiene su propio- ¿Qué es ser burgués? Cuando No, el digo tema es burguesía cómo somos los una argentinos, capacidad Dalmiro. productiva, Pero él. es una capacidad productiva de un sector que permita que en esta lucha por el capitalismo haya algo que lo produzcas vos, haya una Exactamente, producción propia. Esas son las nuevas aristocracias que estás inventando. No, justamente esta es una de las batallas que todavía se Parece siguen que, librando. Es la batalla Entre la por... aristocracia y la burguesía, si no leímos a Marx antes de anoche, había una distancia. no, Creo que sí. había una distancia. Digo, ¿no? los argentinos somos 5 tipos que discuten sobre Argentina sin ponerse de acuerdo. Bajá las patas de la silla. No se trata de quiero, lograr servicio un militar. Bajá acuerdo. las patas de la El silla. servicio militar ya lo hice. No se trata hace de muchos años, no digo. se trata de lograr un acuerdo justamente, sino la cuestión es ver si en esa discusión, además de tener alguna que otra frase ingeniosa o preguntarnos tardíamente dónde está la burguesía, como si esta no fuera una pregunta clave para ser respondida por afirmativamente, podemos empezar a tratar de ver de qué manera, además de saber cómo hemos sido y cómo hemos sido formados y en qué consiste el poder decir estas cosas desde los pensadores nacionales y desde los pensadores que formaron esa cultura, qué diablos podemos hacer de aquí en más. Me parece que nos basta con definir como una mesa de discusión apasionada. Eso define un café de la Argentina, no una identidad argentina. Mientras Polimeni quiere ser transgresor porque pone las patas arriba de la silla, nosotros seguimos pensando cómo somos los argentinos. Seré millones, viviré múltiples vidas, prolongaré mi amor y fe. Renaceré de padres a hijos, de abuelos a nietos, de voz en voz. Regresaré
trasgrede es absolutamente imprescindible poner las patas arriba de la silla. No sé, uno se pregunta si los argentinos tienen que ver con esto o no. ¿Alguna vez fue necesario meter las patas en la fuente? ¿Por qué criticarlo al Poli por poner las patas en la Yo, fuente? critiqué, No pará, pedestres, yo no critiqué a nadie. mire. Yo no critiqué absolutamente Recuerdo una a canción de nadie. Charly García que decía, si estos son la patria, yo soy extranjero. De todos modos. ¿Mirás para acá? Que De a cada todos uno modos, le quepa el sallo que le quepa. No, a mí no me cabe ninguno. Para mí mejor, es ¿por qué es en más vez de fácil- hablar del Cuidado con el- ensayo no volvemos al Cuidado ensayo? con el digo? ano fascista Yo no- que todos los argentinos yo no tienen puedo- adentro, yo no tengan puedo- cuidado. Vos andás a hacer la interna tuya en la cabina telefónica que te dijo cuidado. Julio Oro el otro día. Vos Cuidado. es maravilloso. Julio está hablando por teléfono. No, me No parece me pareció. que lo importante sería volver a este tema de la identidad. Primero, yo no estoy de acuerdo que el solo buscarla sea encontrarla. Me parece que es un problema profundo de nuestra sociedad. Que vivimos una angustia en la búsqueda de esa identidad y que todavía sigue habiendo concepciones antagónicas de la misma. A mí hay toda una ideología pro-yanqui y enamorada del éxito estadounidense que a mí me produce rechazo. Vos Digo, hace un rato, perdona, me decías que cuando un francés rompe un McDonald's se siente bien identificado con su identidad. era la expresión de esa sociedad que decía la globalización hasta No, acá. pero además porque- acá la paro. Porque está rompiendo la cultura de la hamburguesa chatarra, dado que el francés tiene buen paladar. Es la diferencia. Obviamente, Es la ¿por qué diferencia, tenemos que claro. ellos, por qué van a degradar, Claro. digamos, toda una estructura sólida de historia del alimento en Francia, copiando cosas de los yanquis que en eso no aportan nada? Es la diferencia entre la cajita feliz y la caquita feliz, diríamos, para hablar de esos productos. Pero, Caquita feliz en el segundo. sí, por eso. De todos modos, creo que en esta búsqueda de la identidad, cuando hay ciertos valores que se comparten, está la pérdida de uno de ellos, que tiene que ver con la justicia. Quiero contar un breve cuento, si usted me lo permite. ¿Otro más? Breve. Breve. Había un señor llamado Glaucón que decía que había 3 tipos de bienes. Unos los que valían en sí mismos, que eran el placer, la alegría, Perdóname la un felicidad. segundo nada más. Ahí tenemos el email de la BL. Vos que sos hombre entendido en esto, ¿podés recitarlo rápidamente? No, la gente que lo lea. Digo, voy al segundo bien de Exactamente. Glaucón. Dale, Aquellos dale. que sirven por el fin que buscan, como por ejemplo la curación, los remedios, etcétera. Y otros que valen por ambas cosas, por lo que son y por aquello a lo que conducen. Por ejemplo, la sabiduría. Le preguntó a su amigo Sócrates dónde estaba la verdadera justicia y Sócrates dijo que en el último. En la Argentina se ha perdido esta idea que fue la que fundó la patria, la idea de la búsqueda de una suma sabia de condiciones y de tramas sociales que condujesen a un destino feliz y se lo ha abandonado por la búsqueda de justamente las otras cosas parciales. Si volvemos a pensar la idea de una sociedad más justa y más interesante dentro de esa identidad que nos fue dada, quizás empecemos a no estar orinando tanto fuera del tarro. ¿Te das cuenta cómo somos algunos de los argentinos? Ya te doy, Dalmiro, es un segundo. Este inventa que los chinos no sé qué y no conoce a ninguno. Y aquel otro inventa haber sido partícipe de Me una llamo charla de Dorio, Sócrates. me llamo Dorio y estuve con los griegos No. desde un comienzo. ¿Te das cuenta cómo es la historia de los argentinos? Dalmiro, dale. No, un grupo humano se puede definir por la gente que excluye. Sí, señor. ¿Pensaron quiénes excluyeron ustedes? Excluyeron lo que... Dime qué pregonas y de qué adoleces. Sí. Eso es la Argentina. Sí, más nadie se quedó ofendido porque a ningún incomodo. Creo que no ha habido Perdón, exclusión ¿a en el quién discurso de- excluyeron, Dalmiro? A todos. ¿Y A a todos quién- los amigos de Dalmiro, a Pará. Sebrelli, ¿a quién más? ¿Y a quién incluyeron? A ver. Elena Cruz. Sebrelli transita el ensayo sobre la identidad, en el cual no coincido, pero con mucha seriedad. Así como en el fútbol no coincido en No, nada. no me digas que Sebrelli es serio, Julio. En el debate sobre la identidad, aunque haya sido acusado de parricida, porque es de los últimos que hace... Buenos Aires, vida cotidiana de la nación, se parece a algo parecido, algo razonable. Pero más identidad que Sebrelli no hay. Pocos que tienen tanta identidad como Sebrelli. No cualquiera es Sebrelli, como no cualquiera es Julio Bárbaro. Digamos que es una ardua Es cierto, tarea. la ¿por qué no identidad volvemos? consiste en eso, no ser cualquiera, sino aquel que es nombrado Ahora, por el nombre de uno. Pero bueno. ¿Por Sí, qué sí. no tocamos el tango en la identidad? ¿Qué tiene que ver con los ciudadanos? Porque Está estamos bien. en el final del programa, mira qué fácil. Vamos a tocar el tango la semana alguna que viene, ¿no? Digo. Pero para terminar, yo creo que hay una cosa que de algún modo transita por el tema de los porteños, que sobrevoló casi todo el tiempo, inclusive el de algunos extranjeros, con la cuestión de los provincianos o de los no porteños en cuanto al tema este de cómo somos y el tema de la argentinidad. Diga. Un verso lo resuelve. Buenos Aires se pone a la frente de los pueblos de la ínclita Unión y con brazos robustos desgarran al ibérico altivo león. Fue una cuestión de protagonismo parcial. Habría que desarticularla un poco, pero no está mal haber nacido, como en mi caso, en Martín García y Montes de Oca. Claro que ¿Cuál no es está el- mal. Ahora, el problema es discriminar a los porteños. Queda ¿Qué te cerca pasa? del Estadio Camilo Sechelo, Martín García y Montes de Oca. Nació en un país que no es Argentina, nació en La Boca, que es una república independiente. Nací en como- Barracas, Eso es verdad. pero de todos modos. Pero quería hacer una especie de síntesis, para lo cual, como muy habitualmente, nos viene muy bien Arturo Jaureche, que
De esta manera cuenta, o hace contar, mejor dicho, de su manual de sonceras argentinas, una historia no porteña, absolutamente argentina. Chao. Rivadavia no fue el único que se adelantó a su tiempo. El viejo Cantalupi, chacarero de mis pagos, la pegó en una cosecha allá por los años 20. En esa época, los almacenes de ramos generales bancaban a los chacareros a cambio de reservarse el acopio de la producción, con lo que saldaban sus créditos contra estos. Cuando quedaba algún margen para la chacra, se apuraban a encajarle novedades para que empezase endeudado el nuevo año. Así fue como le vendieron al viejo Cantalupi la primera heladera eléctrica que llegó al pueblo. Contando con esta, el viejo Cantalupi retardó hasta principios del verano la matanza de sus 2 chanchos anuales, pues contaba con la refrigeración para mantener frescas sus morcillas, famosas morcillas, a la vasca, piamontesa, dulces, saladas, picantes, con arroz, con pasas y demás variantes. Invitó a sus amigos del pueblo a la tradicional morcillada. Y aquí vino el drama. Pues al abrir la heladera, descubrió que todo estaba podrido. Tampoco Cantalupi como Rivadavia habían leído su toqueville, es decir, el prospecto en inglés que acompañaba a la heladera que era importada. Así ignoraba que la heladera eléctrica funcionaba con electricidad, cosa que lógicamente faltaba en la chacra. La heladera y las morcillas podridas de Cantalupi dieron tema para todo el año. Los chiquilines, cuando el viejo entraba al pueblo en su Ford de bigotes, le gritaban: Cantalupi, está calda la heladera. Lo cargaban en todas partes. Y más, en la casa de ramos generales que le había vendido el aparato. Hasta que un día el viejo metió la heladera en su Ford de bigotes, la bajó en la puerta del almacén y la hizo chatarra con un martillo pilón de la herrería de al lado. Pero nadie dijo en el pueblo que el viejo Cantalupi era el hombre que se había adelantado a su tiempo. En todas las escuelas, cuando una maestra pregunta ¿quién fue el hombre que se adelantó a su tiempo?, todos los niños contestan: Rivadavia. En mi pueblo no lo preguntan, pues puede haber algún niño malo, revisionista, que diga Cantalupi, señorita. Y limpieza, vela, no guardes nada, hablemos por sorpresa, hay que enterarse y contarlo todo para el saber de nuestra sociedad. Alumbrado, barrido y limpieza, decímelo de frente, hablemos con franqueza. Ilumina tu mente, barre con las caretas, limpiate la cabeza para atendernos y entendernos